Sunny Hostin se había acostumbrado a la crítica pública durante su tiempo en The View. Día tras día, ofrecía sus opiniones sobre justicia social, controversias legales y temas candentes de la cultura pop. Los espectadores confiaban en ella por su franqueza y perspicacia, admirando cómo su agudeza legal añadía profundidad a las discusiones del panel. Sin embargo, nada la preparó, ni a la audiencia fiel del programa, para el impacto que vino con la repentina noticia del arresto de su esposo bajo una extensa investigación Rico. Todo comenzó con un rumor discreto de que la policía había allanado oficinas asociadas con los negocios de su esposo. Pero para la mañana siguiente, los titulares gritaban su nombre junto con acusaciones de crimen organizado, irregularidades financieras y fraude. Aunque los detalles oficiales eran escasos, la cobertura era implacable. Las cámaras lo seguían esposado y cada estación local repetía las palabras esquema organizado, como si estuvieran leyendo del mismo teleprompter. Cuando surgieron informes de que los productores de The View estaban reevaluando el lugar de Sunny en el programa a la luz del escándalo creciente, tanto espectadores como críticos opinaron. Para algunos, parecía inconcebible que Sunny fuera juzgada por acusaciones contra su esposo, especialmente cuando su propio historial estaba impecable. Otros, sin embargo, argumentan que su posición altamente visible la convertía inevitablemente en un pararrayos. Sunny, que nunca evitaba la controversia, rápidamente se convirtió ella misma en material para titulares. Aunque inicialmente apareció al aire con un comportamiento sereno, sus sonrisas parecían forzadas y sus copresentadoras parecían caminar de puntillas alrededor de la tormenta que se arremolinaba fuera del estudio. Los espectadores notaron el cambio de tono y los segmentos antes dedicados a política o chismes de celebridades adquirieron una tensión palpable. Entre bastidores surgieron rumores de que los ejecutivos de la cadena estaban nerviosos por la imagen. Como ex fiscal, Sunny había construido su carrera sobre la integridad legal. Ahora, con su propio esposo bajo acusación, se encontraba navegando una de las posiciones más precarias imaginables. No ayudaba que las plataformas de redes sociales se encendieran con especulaciones, teorías conspirativas y desinformación descarada. Algunos insistían en que Sunny debía haber sabido, otros argumentaban que ella también debería ser investigada. Grupos de críticos publicaban bajo hashtags pidiendo su despido inmediato. Aunque una gran parte de la audiencia la apoyaba, las voces negativas eran lo suficientemente fuertes como para sembrar dudas entre los tomadores de decisiones del programa. Quienes habían trabajado con Sunny la conocían como alguien que se conducía con una convicción inquebrantable, ya fuera diseccionando casos legales o debatiendo moralidad en televisión en vivo. Sin embargo, la presión creciente tomó vida propia. Los productores se preocupaban por reservar invitados que pudieran sentirse incómodos compartiendo el escenario con ella, especialmente si las preguntas sobre su vida personal eclipsaban los temas principales. Aunque Sunny declaró públicamente que no tenía ninguna participación en los negocios de su esposo, la cadena sentía que el escándalo podría manchar la credibilidad del programa. Un giro irónico, dado que parte de su atractivo era la credibilidad que traía de su experiencia legal. En medio del caos, supuestamente circuló un memo interno sugiriendo una suspensión temporal mientras el drama legal se desarrollaba. Sunny intentó mantenerse firme ante la adversidad. Consultó con sus propios abogados, determinada a proteger a su familia y carrera, pero cada movimiento privado que hacía parecía filtrarse a los medios. Se encontró en una situación sin salida. Si defendía a su esposo, la gente asumía que era cómplice. Si se distanciaba, la acusaban de hipocresía o traición. Incluso, algunos fans de toda la vida se encontraban conflictuados, inseguros de si culparla por circunstancias fuera de su control o aceptar sus garantías de que no tenía ningún papel en la supuesta conspiración. La tensión se disparó la mañana en que la cadena hizo una declaración oficial confirmando que Sunny estaría tomándose un tiempo del programa. Aunque la declaración estaba redactada diplomáticamente, el subtexto era claro. Los productores insistieron en que este descanso era por respeto a la naturaleza seria de los asuntos legales en desarrollo, pero los medios digitales rápidamente publicaron titulares declarando a Sunny cancelada. Sus copresentadoras, presionadas por reporteros para comentar sobre la situación, ofrecieron declaraciones educadas pero concisas sobre respetar la privacidad y dejar que el proceso siguiera su curso. Mientras algunos informantes internos insinuaban que esta ausencia podría ser breve, otros sugerían que la cadena se estaba preparando para más revelaciones dañinas sobre la supuesta participación de su esposo en un esquema masivo de crimen organizado. Antes de profundizar en las complejidades de la historia, vale la pena notar que estas acusaciones surgieron en un clima de creciente preocupación sobre los costos de atención médica y las prácticas de las compañías de seguros. El sistema de salud, como muchos han observado, es un laberinto complejo de aseguradoras, proveedores, regulaciones y reembolsos. Los conflictos comúnmente surgen cuando los médicos intentan asegurar el pago por servicios que creen haber proporcionado
proporcionado legítimamente, solo para encontrarse con prolongadas batallas de reembolso. Al mismo tiempo, las aseguradoras tienen la reputación de escudriñar las reclamaciones, a veces agresivamente, para combatir el posible fraude o limitar los pagos. En medio de tales tensiones, se vuelve difícil para la persona promedio determinar dónde termina la facturación legítima y dónde comienza el posible fraude. Cuando surgen acusaciones de cirugías innecesarias, siguen emociones intensas. Los pacientes depositan su confianza en los profesionales médicos, confiando en ellos para diagnósticos honestos y precisos. La mayoría de las personas no tienen ni la experiencia ni la capacidad para verificar si un procedimiento recomendado es verdaderamente necesario. Por lo tanto, las noticias de cualquier médico supuestamente realizando procedimientos por lucro desencadenan una ansiedad generalizada sobre la integridad del sistema en general. En este caso particular, el médico en cuestión fue acusado, junto con muchos otros, de orquestar o participar en un esquema de comisiones ilegales. Una comisión ilegal, en términos simples, es un pago ilegal destinado a incentivar a alguien a realizar ciertas acciones, a menudo acciones que resultan en ganancias para los involucrados. En contextos médicos, un ejemplo clásico involucra a un médico recibiendo algo de valor monetario de un tercero, otro doctor, un fabricante de dispositivos, una entidad comercial externa o a veces un intermediario, a cambio de referir pacientes o realizar procedimientos específicos. Las acusaciones de comisiones ilegales inmediatamente generan preocupaciones sobre el bienestar del paciente, porque las decisiones de atención médica deberían, en un mundo ideal, ser guiadas por la necesidad clínica en lugar de posibles beneficios financieros. La ley RICO, aunque históricamente asociada con la represión de redes de crimen organizado, también extiende su alcance a esquemas fraudulentos organizados de varios tipos. Los fiscales o demandantes, en casos civiles, deben demostrar un patrón de actividad delictiva vinculada a una empresa. En el contexto del fraude al seguro médico, si múltiples entidades, médicos, clínicas, reclutadores u otros participantes están trabajando juntos de manera estructurada para defraudar a las aseguradoras, se puede invocar RICO. Por ejemplo, si una red de proveedores sistemáticamente realiza procedimientos innecesarios, fabrica documentación y luego factura a las aseguradoras bajo pretextos falsos, todo mientras canalizan dinero entre ellos como recompensa por la cooperación, eso podría cumplir con los criterios de crimen organizado bajo la ley. La demanda en cuestión nombró no solo a un médico, sino a un número significativo de profesionales médicos e instituciones, reflejando el alcance de la supuesta irregularidad. Los números que se acercaban a 200 acusados hicieron titulares, con múltiples clínicas y proveedores de atención médica listados. Según la demanda, las compañías de seguros creían que habían sido defraudadas por grandes sumas, con una aseguradora en particular declarando que había pagado millones de dólares por cirugías que nunca sucedieron o no eran médicamente necesarias. La perspectiva de la aseguradora era que tenía amplias razones para sospechar de colusión entre profesionales y terceros, señalando patrones en registros de facturación e historiales de pacientes. Por el otro lado, el cirujano en el centro de esta conversación pública retuvo a un equipo legal que disputó vigorosamente la validez de las acusaciones, categorizando toda la demanda como un intento desesperado de la aseguradora por recuperarse financieramente. La defensa argumentó que la aseguradora tenía sus propias dificultades financieras y estaba tambaleándose bajo el peso de pagos insostenibles, llevándola a apuntar a profesionales médicos en un esfuerzo por recuperar fondos que ya había desembolsado. Tales narrativas conflictivas no son inusuales en casos complejos de fraude médico, pero esta situación en particular ganó notable atención debido a los vínculos del cirujano con una cónyuge de alto perfil que, en otros contextos, era conocida por ser franca. Los observadores cuestionaban qué tan profundamente esta cónyuge, una personalidad mediática, estaba involucrada o consciente de lo que estaba sucediendo. En muchos hogares, si una pareja está involucrada en negocios financieros dudosos, el cónyuge podría estar al tanto o podría estar completamente a oscuras. Algunas personas especulaban que la esposa del médico podría haber sabido algo, mientras que otros argumentaban que los profesionales médicos operan con un conocimiento tan especializado que es fácil para los familiares permanecer desinformados sobre los detalles. De hecho, las complejidades de la facturación médica, la negociación con seguros y la justificación de procedimientos son asuntos especializados, no siempre transparentes, incluso para parientes cercanos. Una vez que el escándalo llegó a los titulares, el Internet comenzó a zumbar con preguntas sobre las cirugías mismas. Los procedimientos artroscópicos que la demanda mencionó específicamente involucran técnicas mínimamente invasivas para examinar o tratar problemas articulares usando una pequeña cámara. Estos son generalmente reconocidos como procedimientos legítimos que pueden beneficiar significativamente a pacientes que sufren de problemas relacionados con las articulaciones. El punto crucial de las acusaciones giraba en torno hacia
algunos de estos pacientes realmente necesitaban las cirugías en primer lugar. ¿Estaban genuinamente experimentando problemas médicos que requerían intervención? ¿O estos procedimientos se llevaron a cabo para generar ganancias y subsecuentes pagos de seguros? La idea de que un paciente sea puesto bajo anestesia y sometido a cualquier procedimiento invasivo sin verdadera necesidad médica es profundamente inquietante. La cirugía inherentemente conlleva riesgos, desde infección y complicaciones hasta resultados más serios como daño nervioso o reacciones adversas a la anestesia. Si incluso un puñado de pacientes se sometió a tales procedimientos innecesariamente, eso sería una grave violación de la confianza y la ética profesional. Al mismo tiempo, muchos médicos que realizan altos volúmenes de procedimientos argumentan que las compañías de seguros son notoriamente reacias a pagar, incluso por intervenciones médicas legítimas. Tales médicos sostienen que el verdadero problema radica en que las aseguradoras intentan evitar compensar a los profesionales, llevando así a algunos a cuestionar la veracidad de las acusaciones de fraude. Podría ser que la aseguradora, luchando con sus propias finanzas, simplemente estaba tratando de pintar prácticas médicas normales como fraudulentas para reducir pagos. Tales argumentos no son infrecuentes en disputas que involucran grandes sumas. Añadiendo más complejidad, la demanda invocó la posibilidad de facturación fantasma, un término usado cuando se factura un procedimiento que nunca ocurrió realmente. Esto es distinto de la cuestión de si un procedimiento podría ser médicamente necesario. La facturación fantasma es categóricamente fraudulenta si se prueba verdadera, porque significa que se cobra a la aseguradora por un servicio que no se proporcionó a un paciente en absoluto. Si las afirmaciones de la demanda tienen mérito, los investigadores probablemente descubrirán evidencia de registros inconsistentes de pacientes, datos sospechosos de reclamos o testimonios de pacientes afirmando que nunca se sometieron a ciertos tratamientos por los cuales se facturó a las aseguradoras. Por el contrario, si la defensa puede demostrar que cada procedimiento facturado realmente ocurrió y estaba médicamente justificado, toda la premisa de la queja de la aseguradora podría desmoronarse. Mientras tanto, la noción de incentivos financieros secretos resuena con las preocupaciones del público sobre la transparencia en la atención médica. Durante décadas, la gente ha escuchado historias de representantes farmacéuticos proporcionando cenas lujosas o beneficios a médicos por recetar medicamentos específicos. Tales actividades, aunque reguladas, plantean cuestiones éticas. Si una dinámica similar está ocurriendo con procedimientos quirúrgicos, donde un proveedor de atención médica se beneficia financieramente por impulsar la cirugía, esto sería un escenario más alarmante. Las comisiones ilegales podrían involucrar pagos directos, uso gratuito o subsidiado de equipo especializado o cualquier cosa que efectivamente recompense al médico por realizar el procedimiento. Incluso si el procedimiento tiene alguna justificación médica, si la fuerza impulsora detrás de recomendarlo es la ganancia financiera, las líneas éticas se vuelven borrosas. La escala de la demanda es otro factor que captó la atención. Los casos RICO, por definición, no apuntan solo a actos individuales, sino a patrones organizados de irregularidades. Cuando una aseguradora afirma haber descubierto un esquema de gran alcance que involucra numerosas prácticas médicas o profesionales, implica un nivel de coordinación entre los acusados que es asombroso. Alcanzar casi 200 acusados, como se sugirió aquí, indica una supuesta red lo suficientemente amplia como para rivalizar con organizaciones corporativas o criminales complejas. La investigación se centró en examinar registros de pacientes, reportes pre- y post-operatorios e imágenes diagnósticas para verificar si se alineaban con las pautas médicas estándar, y casi todos los registros financieros fueron escrutados buscando evidencia de pagos sospechosos o patrones irregulares de transacciones. El caso generó un debate más amplio sobre el sistema de salud estadounidense y la relación entre médicos y aseguradoras, y la esposa del cirujano mantuvo un perfil bajo durante todo el proceso, evitando hacer declaraciones públicas extensas. Existía la posibilidad de que el caso se resolviera mediante un acuerdo extrajudicial, como sucede con muchos casos RICO. Este caso ilumina varios aspectos críticos del sistema de salud moderno, como la compleja relación entre proveedores médicos y compañías de seguros, y sin olvidar mencionar los desafíos éticos que surgen cuando la medicina se cruza con los intereses financieros, y el impacto de las acusaciones de fraude en la confianza pública en el sistema médico y las consecuencias personales y profesionales que estas investigaciones tienen en todos los involucrados. El caso sirve como recordatorio de la importancia del equilibrio entre la rentabilidad y la ética en la atención médica, así como la necesidad de transparencia y supervisión adecuada en el sistema de salud. Independientemente del resultado final, este caso probablemente influirá en cómo se manejan situaciones similares en el futuro y podría llevar a cambios en las políticas y regulaciones del sector médico. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima.